Hola, ¿qué tal querida mi audiencia? Soy Mia y el día de hoy les voy a explicar todo lo que tienen que saber con respecto al daño despotenciador o el bonus de daño objetivos con debuff, porque sí, así tal cual como están escuchando, es exactamente lo mismo, pero aparte de saber para qué sirve y cómo ocuparlo, tienen que saber cuál es el punto débil de esta acción específica. Es algo de lo que nadie habla y sí, el bonus de daño objetivos con debuff tiene un punto débil muy grande que nadie lo habla y simplemente dicen de que esta acción es buenísima para ciertas clases, pero aquí lo vas a ver. En la parte de abajo, en la descripción, en el primer comentario, voy a dejar los minutos exactos de donde hablo exactamente de cada uno de lo que puede ser tu tema de interés con respecto a este tema. Entonces tú puedes simplemente ir y picar al minuto exacto y vas a responder tu pregunta o ver todo el video y aprender todo y saber todo lo que la gente no sabe porque nadie lo habla, pero yo te lo voy a contar. Una vez dicho esto, tenemos que entender qué es el debuff y qué es el despotenciador. Ya vimos que es exactamente lo mismo. El hecho de que tenga la palabra de o el prefijo de significa que es algo que va en contra de algo que es positivo, en este caso potenciador y buff. Buff es cuando tú mejoras ciertas características de tu personaje. El buff lo puedes conseguir por medio de las skills. Tú tienes una skill que potencia la cantidad de daño que tú haces durante cierto tiempo. Tienes una skill que puede potenciar la defensa que tienes durante cierto tiempo. Eso es buff. Significa que debuff es algo que va en contra o disminuye ciertas características de un personaje durante cierto tiempo. Es decir, cuando tú lo ralentizas, cuando tú lo aturdes o estuneas, que sería lo mismo, cuando tú lo envenenas, cuando tú le aplicas lo que sería quemar, creo que sería en el caso del piromante, o ver a través del enemigo en el caso del samurái, por ejemplo, porque hay otras cosas que ahorita no recuerdo, pero ya cada quien debe irse identificando con su personaje. El chiste es que ustedes entiendan cómo está funcionando esto. Una vez dicho esto, esto sería debuff, algo que afecta negativamente a un personaje en específico, haciendo que esta persona no pueda utilizar su personaje al 100% como lo viene usando. Por ejemplo, cuando tú estás luchando y de pronto te stunean y no puedes usar ni siquiera una habilidad, ni siquiera un básico, ahí es cuando estás recibiendo tu debuff o despotenciador, porque no te están permitiendo ocupar tu personaje al 100%, porque tienes un efecto negativo que impide o limita a tu personaje de hacer ciertas cosas. Ya entendimos debuff y lo que entendimos lo que es despotenciador, porque estamos en claro de que es exactamente lo mismo. Nos vamos a otra vez a lo que es buff y potenciador. Dijimos que el buff lo conseguimos en las skills, pero el potenciador lo conseguimos en elementos externos a nuestro personaje. Es decir, que cuando comemos ciertas comiditas o una poción que nos aumente las características a nuestro personaje, esto sería un potenciador. Hay una mínima diferencia entre uno y el otro, pero lo que terminan haciendo es exactamente lo mismo. Sería como decir un buff, solamente que el potenciador no lo conseguimos en las skills. Una vez dicho esto, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir a lo que sería cómo funciona el daño a objetivos con debuff o el daño a despotenciador. Esto es un porcentaje adicional de daño que tu personaje va a hacer mientras tu objetivo tenga debuff, esté en un efecto negativo. Ponemos el ejemplo para hablarlo más primitivamente y cualquier persona puede entenderlo tranquilamente sin tener que hablar de porcentajes, números, estadísticas y todo eso que luego terminamos sin entender y se nos va media hora de video y no entendimos. Imagina que tú eres tejedor y tú como tejedor pudiste congelar a un personaje. Lo congelas y resulta que tú tienes ese bonus de daño a objetivos con debuff. Tú lo congelaste y causaste un debuff hacia ese personaje. Significa que mientras esté congelado, tu porcentaje de daño va a aumentar significativamente con respecto a lo que tengas equipado para aumentar esta estadística. Y tu porcentaje de daño va a aumentar durante cierto tiempo. Y ese cierto tiempo va a ser durante el tiempo que tu objetivo esté congelado. Aplica igual con la druida. Durante el tiempo que tengas un objetivo envenenado es el tiempo que va a funcionar tu bonus de daño al objetivo con debuff o el daño a despotenciador. Durante el tiempo que tú tengas con stun a un personaje es el tiempo que va a durar este efecto específicamente. Ya entendimos cuándo específicamente es que se activa esto. Ahora, ¿en dónde conseguimos aumentar este bonus de daño objetivo con debuff? Recuerden que tiene un punto débil. Hasta ahora no todo es bello. Nos vamos a ir a esta sala de acá de tesoro y nos vamos a carta de alma. Y resulta que con los libritos rojos que conseguimos en revelación podemos canjearlos por Fardis. También los podemos canjear por Vanas, por Oc, pero por las cartas que están acá. Pero nos interesa Fardis. ¿Por qué? Fardis nos da bonus de daño objetivos con debuff más 3%. A medida que tú subes Fardis y a medida de que tú refinas
eliminas Fardis, consigues que este bonus de daño vaya aumentando significativamente. Imaginemos que cada Fardis te da 5% y tienes 4 Fardis, una en cada pieza de tu equipo. Tienes un 20% de bonus de daño objetivos con debuff. Pongamos este 20% de daño en que los tengo yo. Yo tengo de por sí 36% de daño neto. Significa que ese daño lo voy a hacer siempre adicional con cada una de las habilidades o skill que yo utilice. Significa que si yo enveneno un objetivo, yo le voy a hacer daño y aparte de envenenarlo, voy a tener un bonus de daño adicional de 20% que me están dando las cartas de Fardi cada vez que ese objetivo se encuentre envenenado y durante el tiempo que se encuentre envenenado. Significa que lo voy a bajar bestialmente muchísimo más rápido porque tengo un bonus. Pero el hecho de que es un bonus, tienen que entender que Fardis dice, a ver, este objetivo tiene un efecto negativo, así que este objetivo es vulnerable para mí y tengo que atacarlo y le voy a hacer más daño porque es vulnerable, es débil, tiene un efecto negativo, está stuneado, está ralentizado, está congelado, está envenenado, lo que sea que pueda estar. Una vez dicho esto, sabemos que es algo que no está neto siempre en nuestro personaje, sino que varía dependiendo si conseguimos stunearlo. Lo que nos lleva al punto negativo, escuchen bien, al punto negativo que tiene Fardis en este momento. Pero antes de seguir con el punto negativo, antes de que se me olvide, ¿en dónde más podemos seguir aumentando el bonus de daño a objetivos con debuff o a despotenciador? En Estelar. Acá tenemos específicamente un lugar que sería este Ofliuke, o como se quiera llamar el nombre, en donde le damos acá la lupita y resulta que cuando la llevamos al nivel rojo podemos conseguir bonus de daño al objetivo con debuff en un 9%. Obviamente llevarlo hasta acá es muy difícil, así que sabemos que ese es el objetivo final que podemos conseguir por medio de Estelar, pero sabemos que llevarlo hasta allá va a ser muy difícil y es poco a poco, pero aquí se puede subir ese bonus específicamente. Fardis puede subir muchísimo más, 6, 7, 8%, si lo seguimos refinando y con suerte sigue aumentando la cantidad de porcentaje que nos esté dando la carta, y de esta forma aumentamos el porcentaje de daño que le damos al objetivo con debuff en sí. Otro lugar en donde podemos subir durante tiempo limitado por medio de una potencia o un potenciador es por medio de esta comidita exacta que se llama Fideuá, en donde el bonus de daño al objetivo con debuff te aumenta en un 2% durante 2 horas. Esto es el típico y el más claro ejemplo de lo que es un potenciador, algo que simplemente potencia a tu personaje durante cierta cantidad de tiempo. Otro lugar en donde podemos conseguir subir esto es por medio de sombreros. Hay ciertos sombreros, como pueden ver, que hay sombreros que te dan mayor porcentaje de sanación realizada, mayor ataque del guardián, mayor puntos de vida, mayor sanación recibida, mayor crítico, mayor daño. También hay sombreros que nos dan mayor cantidad de bonus de daño a objetivos con debuff. Esos sombreros nos sirven. Ya vimos en dónde conseguimos estos bonus, cómo subirlos. Ya vimos cómo funciona y en qué momento específico funciona. Ya vimos qué significa. Ahora vamos a ir al punto negativo de esto, de lo que nadie habla y que te estoy diciendo que yo te lo voy a explicar porque se me hincha la gana de explicártelo. Tiene un gran punto negativo. Estamos entendiendo que Fardis se activa, o este porcentaje de bonus se activa solo cuando tu objetivo se encuentra en debuff, en efecto negativo. Significa que si tú luchas contra un personaje que tiene alta evasión, valió caca tu vida. Sí, como estás escuchando, valió caca tu vida. La evasión, como aprendimos, evade exactamente todo. Evade el daño neto que recibes y evade el efecto negativo que puedas recibir. Así que por más alto porcentaje que tú tengas de bonus de daño a objetivos con debuff o a despotenciador, si tú te enfrentas ante un personaje que tiene alta evasión, va a ser muy difícil poderlo stunear o poder hacer este efecto negativo hacia ese personaje. Lo que significa que tu bonus ya valió y que a lo mejor podías haber utilizado esas cartas en aumentar tu daño neto y dar mayor cantidad de daño por golpe, y que cada vez que cayera la evasión, que fuera en cierta cantidad de porcentaje X, pueda seguir dañando, pero no depender de un bonus que no es neto en tu personaje, sino que lo recibes siempre y cuando tu objetivo se encuentre en estado negativo o con un efecto negativo, como lo sé que acabo de nombrar. Una vez dicho esto, viene otra cosa que nadie te dice y que yo te la voy a decir porque sí. Suscríbete para que te la diga. Suscríbete igual, aunque te la voy a decir, aunque no te suscriba, pero suscríbete. Escuchen bien. La evasión la contrarresta la precisión. Es decir,
que si tú te enfrentas a un personaje con alta evasión, pero tú tienes alta precisión, puedes bajar su evasión y seguirle haciendo daño. Lo que nos conlleva a aquellos que son más pilas y ya captaron el punto, es que si tú tienes bonus de daño despotenciador y tienes alta precisión, tienes mayor posibilidad de que el bonus funcione efectivamente cuando te encuentres contra alguien que tenga alta evasión. Por eso este juego es maravilloso, porque puedes hacer 1000 cosas y armarte de 1000 formas para que las cosas funcionen de la mejor forma posible. Si tú te vas simplemente a lo loco con el bonus de daño objetivos con debuff y se te olvida de que esto funciona solamente como te lo estoy explicando y agarras y dices ya soy Dios porque tengo alto porcentaje de bonus y voy a hacer mucho daño porque voy a stunear a todo el mundo, y se te olvida que las clases suelen tener evasión y que esas clases que están escuchando esto pueden comenzar a subir su evasión para evitar que Fardis tenga efectividad. Es un todo. Lo siento mucho, pero todo el mundo tiene que saber la realidad. Todo el mundo tiene que saber para que el juego sea más divertido y podamos pensar qué utilizar para ir en contra de ciertos personajes. Así de simple es el juego. Ya entendimos cuál es el punto negativo, el punto débil, y ya entendimos cómo contrarrestar ese punto débil. ¿Quién te dice esto? Nadie. Solamente Mía. Suscríbete. Y te sigo diciendo más cosas que solamente yo te puedo decir. Y en la forma en la que yo te lo digo. ¿Quién te la dice como yo te la digo? Nadie. Suscríbete de nuevo. Perdónenme, chicos, yo los quiero un montón. Ahora, lo último que les voy a decir es esto. ¿A quiénes les sirve Fardi? A la druida porque envenena. Al ninja porque creo que tiene algo que se llama sangrar, que es otro efecto negativo. Al samurái porque ve a través de la debilidad del enemigo, es un efecto negativo, es algo que le saca provecho. Al piromante porque tiene que quemar. A ellos les sirve muy bien Fardi. El gato tiene una habilidad que también estunea, también le sirve Fardi. No recuerdo el Asura que tiene, pero estoy segura que también le sirve Fardi. El tejedor ralentiza porque puede congelar, también le sirve Fardi. El berserker, al berserker lo queremos mucho, te queremos Beck, y estoy segura que también le sirve Fardi. El paladín y el sacerdote solamente te dan escudo, o el sacerdote en su defecto te da te hace invencible durante 3 segundos. Escríbanlo en comentarios porque no lo pude, ustedes saben a lo que me refiero, no lo pude pronunciar. Significa que a estas dos clases no les sirve Fardi. ¿Por qué? Porque no causan efecto negativo. Potencian o hacen un buff a su equipo, pero no causan debuff a otro personaje. Ok, estoy segura que eres muy inteligente y que ya entendiste cómo funciona, y que cuando tengas una habilidad que veas que causa un efecto negativo en un personaje, sabes que Fardi te puede utilizar o te viene muy bien, siempre y cuando tomando en cuenta de que el personaje contra el que estás luchando tenga evasión y que tú puedas contrarrestar la evasión por medio de la precisión. Una vez dicho esto, vamos a ir con otro detalle. Nos vamos a ir a la sala de tesoro y nos vamos a ir a carta de arma, y tenemos aquí Fardi y tenemos Vanas. Yo no utilizo Fardis, ya vieron todas las explicaciones que le di al respecto, así que yo no utilizo Fardi, yo utilizo Vanas, porque Vanas te da ignorar defensa en un porcentaje neto que hasta ahora en el juego nada lo contrarresta. Es decir, que si tú tienes un 100% de ignorar defensa, vas a ignorar la defensa de tu enemigo en un 100%, por exagerar, porque también es difícil subir el tema de ignorar defensa, pero yo incliné mi personaje a ignorar defensa, ya que no hay nada que pueda ir en contra de él y que pueda eliminarlo. Todo el porcentaje que yo tengo con respecto a Vanas es neto y nada me lo quita. Repito, el hecho de que yo esté diciendo esto no significa Mía dijo esto y ya no vamos a tener Fardi. Vamos a usar ignorar defensa. Fardi no sirve. O el hecho de que Mía dijo esto significa me quedo con Fardi. No, entendamos. Puedes usar Fardis y subir precisión para que tenga efecto Fardi lo mejor posible debido a la evasión de un personaje X contra el que estés luchando. O puedes tener ignorar defensa y te quitas de rollos y subes todo lo que puedes el tema de ignorar defensa, acabas el mundo con ignorar defensa y nadie se puede ir en tu contra porque el ignorar defensa no lo baja nada. Una vez dicho esto, chicos, espero que les haya servido. Muchísimas gracias a todos por su atención. Recuerden suscribirse si les sirvió el video o si me quieren. Y si ya están suscritos, pues sigan así, van por buen camino en el mundo de la sabiduría del mundo Tou. Muchísimas gracias y adiós.